Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el funcionamiento de los antidepresivos y lo haremos de la mano de un ensayo muy clarificador del médico de familia, el doctor Daniel Rojas. La idea es simple pero muy potente. Usar el conocimiento, el entender qué pasa como una herramienta real para la recuperación. Y vamos directos al grano, a una de las ideas más extendidas que hay por ahí, que estos tratamientos son una especie de píldora mágica que te pone contento. Pero, ¿es esa de verdad su función? Pues la respuesta que da el ensayo es un no rotundo. Para nada. No se trata de fabricar una felicidad artificial. Su papel es otra cosa, algo mucho más sutil y profundo. Es como reconstruir un puente que se ha caído, el puente que conecta lo que sentimos con lo que pensamos, para que puedan volver a hablar entre sí. Claro, para entender cómo funciona la solución, primero hay que entender bien el problema, ¿no? Pues vamos allá. Primera parada, el laberinto de la depresión. Se describe como un conflicto interno que te paraliza, un choque entre dos fuerzas que parecen totalmente enfrentadas. A ver, pensemos en esta imagen. Por un lado, un mar de emociones totalmente embravecido, golpeando sin parar. Y por otro, la razón, que sabe que debería gobernar el barco, pero es que no tiene fuerzas ni para levantar el timón. La persona quiere mejorar, claro que sí, pero siente que ha perdido todas las herramientas para lograrlo. Y esto nos lleva al segundo punto, cuando la emoción lo invade todo. Aquí es donde la cosa se complica, porque vemos que la depresión no es solo estar triste, es que llega a distorsionar por completo cómo percibimos la realidad. Para explicar esto, el doctor Rojas usa una metáfora que es potentísima, la del tablero de ajedrez. La emoción es una pieza que empieza a crecer y a crecer hasta que ocupa todas las casillas, y la persona se siente como un peón diminuto, totalmente superada, sin poder ver el resto de las piezas ni pensar en la siguiente jugada. Y ojo, que esto es súper importante. La depresión afecta a nuestra inteligencia, a la capacidad cognitiva. No es que desaparezca, ni mucho menos, es que está como secuestrada, temporalmente fuera de servicio. Cuesta un mundo concentrarse, pensar con claridad, es como si el sistema operativo de la mente fuera de repente súper lento. Y otra imagen que lo explica de maravilla es la del faro. La mente pierde esa capacidad de iluminar todo el paisaje, con sus oportunidades, sus apoyos y sus salidas. En su lugar, el potente haz de luz se queda atascado, fijo, apuntando siempre al mismo sitio oscuro, el problema, el miedo, lo negativo. Vale, y con este panorama, ¿cómo se empieza a salir de ahí? Esto nos lleva al tercer punto, el viaje de vuelta. Y aquí hay algo que es fundamental entender desde el minuto 1. La recuperación es un proceso, un viaje por etapas. No es darle un interruptor y ya está. Este esquema es genial porque rompe con esa idea de la cura mágica. Fíjate, las primeras semanas el trabajo es subterráneo, por así decirlo. Pasa por dentro, no se ve. Y a partir de la segunda o tercera semana se empieza a notar el primer gran cambio, que no es la euforia, es algo mucho más sutil, que las cosas dejan de afectarte con esa intensidad tan bestia. Y ya más adelante vuelve la claridad para poder actuar. Y esto es la clave de todo. Los antidepresivos no te van a resolver los problemas de la vida. Lo que hacen es devolverle a la persona las llaves de su propio coche, su propia capacidad para pensar, para organizarse y para poco a poco empezar a construir sus propias salidas. Vamos a meternos ahora en el corazón del asunto, en el mecanismo que lo cambia todo. Sección 4. La distancia que sana. La clave del tratamiento no es eliminar lo que se siente, sino algo mucho más interesante: crear un espacio, una cierta distancia emocional para poder volver a respirar y a pensar. Y nada lo explica mejor que lo que cuentan los propios pacientes. Estas frases son oro puro. Es esa sensación de poder observar lo que te pasa sin que la emoción te arrastre y te ahogue. No se trata de volverse de piedra, para nada. Es poder asomarse al pozo sin caerse dentro. Y llegamos a la que es, probablemente, la frase central de todo el ensayo, la idea que lo resume todo. La medicación no borra la herida. Lo que hace es crear una especie de zona segura, un espacio para poder acercarse a esa herida, mirarla de frente sin que te arrastre, y entonces sí, solo entonces, empezar a curarla. Vale, y una vez que el terreno está más estable, que la tormenta ha amainado un poco, entra en juego la otra mitad del equipo. Sección 5. Preparar el terreno, aprender a navegar. Porque esto es un trabajo en equipo entre los fármacos y la psicoterapia. Esta tabla lo deja clarísimo. Son dos herramientas que se necesitan la una a la otra. El fármaco es como si drenara un campo que está inundado, prepara el terreno. Y la psicoterapia te enseña a sembrar, a cultivar, a saber qué hacer la próxima vez que venga una tormenta. Es la combinación perfecta. Y ya con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión. Sección 6. Entender para sanar. Porque saber lo que está pasando, entender el proceso, no es solo curiosidad,
es, en sí mismo, parte del tratamiento. Es una herramienta poderosísima. Aquí el ensayo toca un punto muy delicado pero que es importantísimo abordar. Al principio de la mejoría, a veces la energía para actuar vuelve antes que la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Es una fase de desajuste, totalmente predecible, y que en vez de asustarnos, nos tiene que poner en alerta para acompañar y estar cerca. Así que el mensaje de fondo es este. Cuando tanto la persona que lo sufre, como la gente que la rodea, entienden la mecánica de lo que pasa, el miedo se reduce. Y la curación deja de ser un viaje en solitario para convertirse en un proyecto de equipo. El conocimiento une. Y esta idea es, yo creo, una de las más tranquilizadoras de todas. El objetivo del tratamiento no es convertir a la persona en alguien que no es, sino de devolverle el acceso a quien ya es, a esa persona que la depresión había tapado con una lona, pero que sigue ahí, debajo, intacta. Y cerramos ya con esta última reflexión del ensayo, que me parece un broche perfecto. Porque entender lo que nos pasa no solo calma la angustia, también abre caminos, ilumina el proceso, baja el nivel de incertidumbre y, sobre todo, devuelve la capacidad de ver que sí, que incluso después del apeo de las tormentas se pueden encontrar y, sobre todo, se pueden construir nuevas rutas.